¿Cómo sigue tu tarde en este lunes, en este inicio de semana? Esperemos que estés bárbaro, que estés genial, y si no es así, ya lo sabés, ¿no? Todo depende de vos, de la actitud que ahí vayas teniendo en el día a día, más allá del contexto, de la circunstancia, todo tiene que ver con lo que elegís. Bueno, te lo anticipé, tengo acá invitada en el estudio, veníamos hablando un poco de la Feria del Libro, ella tiene también su propio libro, que ya hace un tiempo que viene presentando, también en distintos lugares donde la convocan. Ella ha trabajado mucho tiempo en instituciones educativas, ¿no? Como directora, y quizás, bueno, esto que a veces no es tan visible de hablar en los medios es qué sucede con las personas sordas, con las personas con discapacidad auditiva, y más aún, qué sucede cuando aparece ahí un compañerito con esta condición dentro de la escuela. Mariela va a la escuela, es el título de su libro, así que ya la presento a Ameris Peiretti. ¿Cómo estás, Ameris? Hola, muy bien, feliz de estar nuevamente contigo, ya desde otro lugar, ¿no? Ya no desde la escuela, sino, bueno, trayendo mi obra, que me acuerdo vine cuando estaba en sus inicios, a contar un poco de qué se trataba, pero todavía no había nacido, no estaba esta hijita nueva acá conmigo, y bueno, ya han transitado 3 años y recorrido un montón de lugares. E incluso me recordabas cuando contabas recién de tu libro y tu familia presentando. Yo no soy de Rosario, y lo fui a presentar a mi pueblo, y que hayan estado mis amigos de la secundaria, mi mamá con 90 años ahí, mis hermanos también, mis sobrinos, realmente produce una emoción diferente, sí. Y es algo que no te vas a olvidar nunca. Esas presentaciones son totalmente otra cosa, sí, la verdad, con mucha emoción de estar acá presentando otra vez a Mariela, que va a una escuela que es quizás una utopía, ¿viste? Claro. Las utopías, como dice Galeano, no hay que perderlas. Y bueno, lo que intenta Mariela es visibilizar la problemática. Mejor dicho, Mariela es una niña que hace yoga y tiene una amiga que justamente es Julieta, que es la niña sorda, y que es de la mano de ella quien va a ir visibilizando un poquito esta realidad, que es lo que intenta, ¿no? Pero también pensando no solamente en el niño con una discapacidad, sino en todas las infancias, ¿no? En el respeto a las infancias, una escuela que respete a los niños en su singularidad, donde los niños eligen lo que van a hacer, donde hay otras formas de comunicarnos, que en este caso, al ser sorda, Julieta es la lengua de señas, donde está totalmente habilitada, sin ningún prejuicio, digamos, a usar otra forma de comunicarnos. Exacto, mire, yo te escuchaba y bueno, ahí vamos viendo incluso algunas imágenes de lo que fueron, ¿no? Sí, muchas ahí en la Feria del Libro en Córdoba, claro, que está buenísimo. En jardines, en escuelas. Sí, y sobre todo, ¿sabés qué se me ocurría pensar también? Que si bien vos estabas hablando específicamente de esta niña sorda, puede ser cualquier tipo de condición, ¿no? Porque totalmente. Vos antes hablabas de esta verdadera aceptación de la diversidad y también vos dijiste algo muy importante, muy interesante en esto de decir, bueno, una escuela que parece como una utopía, ¿no? Porque claro, lamentablemente, vos tenés la experiencia de haber trabajado mucho tiempo desde el ámbito docente y en la cuestión directiva, en instituciones que referían a personas con discapacidad auditiva, a personas sordas. Pero bueno, si hoy hablamos de qué sucede con la escuela, utilicemos la palabra común, o con la escuela regular, ¿qué sucede cuando ahí aparece un compañerito con alguna condición de discapacidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente, no desde, bueno, todos los que tienen discapacidad auditiva van a esta institución, todos los que tienen discapacidad, no, ¿qué pasa en una escuela con un aula diversa? ¿No? Sí, yo creo que hoy las escuelas están mucho más abiertas a recibir esa diversidad, pero todavía hay muchas dificultades al momento de los abordajes, claro. Es decir, seguimos todavía con modelos donde todos los niños hacen lo mismo al mismo tiempo,
donde es difícil, no digo que no haya docentes con muchas posibilidades de ofrecer esto, pero que sea un marco institucional y masivo. En la escuela tradicional todavía es muy difícil de pensar en detenernos, en hablar de lo que sentimos, en detenernos a escucharnos. Es decir, hay que terminar un programa y hay que hacerlo. Entonces dificulta, digamos, pensar, lo que no quiere decir que se esté pensando en una escuela diferente, se esté intentando en muchas escuelas y en muchos lugares, pero bueno, también hay condiciones que a veces no son las óptimas, ¿no? Con muchas cantidad de alumnos, pero sí, hoy por hoy creo que ya no hay discusión de que los niños con una patología o con una discapacidad, digamos, ¿no? Deben estar en las escuelas, transitando las escuelas de todos, ¿no? Una escuela para todos. Sí, sí, de eso se trata, y bueno, y ese es un poco el desafío y el trabajo que hay que realizar, ¿no? Porque, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Nosotros acá nos enfocamos siempre en lo positivo, en el medio vaso lleno, ¿no? Y hablamos de todas aquellas docentes que con muy buena predisposición deciden quizás hacer algún tipo de capacitación, cuando ellas ven que les hacen falta recursos o herramientas al momento de tener un alumno con determinada condición, y creo que eso está buenísimo. Pero ¿qué sucede con la otra realidad, que quizás no es la que nos gusta tanto, de cuando esas escuelas, bueno, cierran las puertas, cuando dicen es mejor que vaya a otro lugar, porque acá complica, ¿no?, a los demás compañeros o complica a la docente? Digo, todo eso tiene que ver con el cambio de mirada, ¿no?, que hay que seguir generando. Hay que seguir trabajando mucho en eso, porque se viene trabajando. Yo ya ese lugar lo he dejado, lo he pasado a compañeras que siguen en ese trabajo arduo. Aunque sigo desde otros lugares trabajándolo, ¿no? Claro. Llevando a Mariela, estando en la necesidad, digamos, de pensar en la problemática de las personas sordas, que por ahí no está muy visibilizado, ¿no? Hasta el momento que quiero comunicarme con ella. Y bueno, por ahí participando en espacios culturales, marcando esta necesidad, ¿no?, de los intérpretes, que todavía, a pesar de la ley, de ser reconocida la lengua de señas como una lengua, aún no aparecen, digamos, o aparecen muy poco, o cuando se los exige que estén. Claro, es decir, no es que una persona sorda elige estar en un determinado lugar y va a tener las condiciones para poder entender lo que ahí pase. Eso todavía no está sucediendo. De hecho, en la Feria del Libro no había intérpretes ni en Buenos Aires, ni las hay acá, a pesar de que lo vengo planteando en distintos espacios que participo, ¿no?, que he participado. Sí, sobre todo hablando generando conciencia. Exacto, que en la Feria Internacional del Libro, que es el evento cultural más importante, yo diría, o uno de los más importantes que tiene nuestro país, ya esta fue la edición número 48, y siempre, bueno, vamos con lo mismo. Acá no se trata de quizás poner un intérprete en lengua de señas en el espacio o en la sala donde haya temáticas de discapacidad, no. La intérprete tiene que estar en todos los espacios. Es ¿no? lo que yo planteo, digamos, es decir, tiene que estar en todos los espacios para que las personas, los niños, claro, jóvenes, adultos, puedan elegir, como elijo yo, estar o no estar. Totalmente, ¿no? Y no perderse este derecho a la comunicación, ¿no? En donde se elija. Creo que bueno, que ese es un poco el camino que ya se viene transitando. Vamos a pensar siempre en los avances que ha habido, pero todavía queda un largo trayecto. Y contame, porque el público se renueva, Mary, si bien vos has venido cuando nacía Mariela Valescuela, ¿cómo es que surge en vos esta cuestión de, bueno, dejar de lado un poco lo que fue tu actividad profesional desde siempre, ¿no?, desde la institución educativa, pero hiciste como un mix entre yoga, lengua de señas, la escritura, ¿no?, el plasmarlo en un libro, y nace Mariela Valescuela? Sí, yo creo que en un punto hay algo en común,
el yoga es unión, por lo tanto es decir, en todas las actividades que plantea el yoga es inclusivo, por lo tanto creo que bueno, el universo me llevó a esos lugares y ese es mi lugar. Y bueno, nace en el momento de pandemia, cuando yo estaba leyendo los protocolos de la vuelta a la escuela, a la presencialidad en realidad, ¿no? Volver a la presencialidad. Y leía esto, no abrazarse, no darse besos, mantener distancia, lavarse las manos. Yo decía, las infancias así, ¿cómo? Es decir, hace un año que no se encuentran con otros niños y llegan a la escuela y ahora en esa presencialidad tampoco van a poder tocarse, no van a poder acercarse. Entonces, bueno, desde ahí es que me surgió poder pensar en una forma de... O sea, y unir estos dos mundos, ¿no? Qué pasaba con las emociones, pero que no solamente qué pasaba el primer día, sino qué pasaba cada día que esos niños llegan a la escuela, ¿no? Qué pasaba en relación a las miradas, cómo encontrarnos desde otros lugares. Y bueno, en la comunidad sorda la mirada tiene muchísimo que ver, porque justamente son pura expresión y además uno tiene que ser muy cuidadoso porque a veces una cara realmente dice, como dice el dicho, dice mucho más que las palabras. Entonces ahí nace esta idea de armar un cuento que tiene formato de libro álbum también, en esta cuestión donde el texto va jugando con la imagen, que no quiero dejar de nombrar al genio de Uno Alto, que es quien ilustró este cuento maravilloso y fue plasmando cada una de sus imágenes, ¿no? Claro. Y donde, bueno, nos fuimos encontrando y construyendo también, y a quien fue mi mentora también ayudándome, a Miriam Cuenca, en esto de la construcción del libro álbum y de jugar en esta imagen y en el texto para que tampoco sea complejo en la lectura, ¿no? Uh-huh. Y contame, Ameris, bueno, aquellos que son parte de las presentaciones de Mariela va a la escuela, que es el público en general, porque no necesariamente es apuntado a los niños. Es para todos los niños, porque en realidad es un libro que habla de una niña que hace yoga y que transita su día en la escuela y va mostrando sus diferentes momentos dentro de este espacio de la escuela y mostrando, bueno, esto que te decía al comienzo, a donde va eligiendo qué hacer, donde, bueno, donde también hay un espacio donde todos aprenden la lengua de señas. Entonces en el cuento se van a encontrar con el alfabeto en lengua de señas. Mira qué lindo. Y también donde, bueno, hay espacios de recreo, donde cada uno va jugando, acá hay arte, pero cada niño va eligiendo estos espacios. No hay una hora de arte, una hora de matemática, una hora de cuentos, sino una escuela más libre, con espacios autónomos. Y bueno, y al final también Mariela nos regala cómo soltar los miedos. Ajá. Porque bien, era un momento donde había muchos miedos y aparecían, yendo a las escuelas, aparecían miedos que ya no eran el miedo a la oscuridad, sino era el miedo a la muerte, ¿no? Aparecía ahí, post pandemia, mucho esto en los niños. Y bueno, y Julieta también nos enseña los saludos en lengua de señas y nos cuenta sobre la identidad, digamos, cómo se nombran las personas sordas en la comunidad sorda, ¿no? Totalmente, y bueno, ¿quién nos pone esa seña personal, que son ellos, a cada uno de los que somos o fuimos parte de esa comunidad? Súper interesante, Ameris, digo, y donde, bueno, también se está educando a través de un cuento que puede ser para niños. Y yo te decía, bueno, que quizás en estas presentaciones que vos vas haciendo, también en instituciones educativas o en el marco de alguna feria, haces como una clase de yoga también ahí. Lo cuento desde el yoga. Claro. Sí, claro. Lo cuento desde el yoga y, bueno, vamos contando y jugando y aprendiendo también y, bueno, metiéndonos y siendo parte del cuento. De hecho, sí, las instituciones educativas que
que les interese, que vaya a contar a Mariela, totalmente predispuesta a hacerlo. Ya he estado en muchas instituciones, también bueno, en ferias, como te decía, en plazas también, he participado en proyectos municipales, en plazas, en diferentes espacios. Me encanta y bueno, abierta a que me inviten. ¿Y ya pensaste en un próximo cuento? Ya, bueno, esto nos explicaste un poquito que surgió en pandemia, pero te picó así como el bichito de decir, bueno, ¿por qué no otra producción? Estaba la posibilidad, está ahí dando vueltas, va y viene, pero sí. Sí, estaba con ganas de que Mariela vaya a otros lugares, así también pensando en esos lugares utópicos. Uno que está pendiente es que Mariela vaya a la isla y bueno, y pueda... surgió esta idea en la época donde había muchos incendios en las islas y empecé a investigar bastante, ya había bastante material y ahí fue quedando. Y bueno, ahora estoy abocada al yoga, a trabajar con las infancias en yoga para niños, pero bueno, está ahí todavía la semillita que tiene que brotar para que salga. Exacto, bueno, todo lo que tiene que ver con lo creativo, no es que uno dice, bueno, ahora me voy a sentar y voy a poner a crear. No, eso surge, a veces son momentos, hay como disparadores, ¿no? Situaciones que despiertan precisamente eso, ¿no? El poder escribir y demás. Así que, Ameri, yo te súper agradezco que hayas venido hoy al programa. Bueno, para todos aquellos que quieran seguirte, que quieran, precisamente contactarte para que puedas ir a alguna institución educativa, sabés que a través de la pantalla Vive TV estamos llegando, a más de 30 localidades dentro de la provincia de Santa Fe, así que, ¿quién te dice? En mi Instagram, @yoguitas.sembrar, ahí me pueden encontrar y ver todo el trabajo, mis idas y venidas, mis recorridos con Mariela, como con las otras propuestas que tengo de yoga en familia, yoga para el aula, también, digamos, he dado talleres para docentes donde incluyo el yoga y la inclusión. Perfecto. Bueno, así que ya ahí me buscan y... ¿Qué te encuentran? Que me encuentran, seguro. Fabuloso. O Ameris Peiretti en Facebook. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ameris, y acá un lugarcito cuando lo desees. Hasta la próxima. Gracias. Ahí estuvo con nosotros la profesora Ameris Peiretti, como la escuchabas, ¿no? Toda esta diversidad que ahí aparece y puntualmente con su libro Mariela va a la escuela. Bueno,